buenas tardes con todos. El día de hoy hablaremos sobre otra teoría dogmática llamada error de prohibición, la cual es un resultado del estudio de la escuela finalista y la cual viene en debate en el Ecuador desde hace muchos años atrás, inclusive antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal. El error de prohibición está previsto en el catálogo penal ecuatoriano desde el 24 de diciembre del 2019 y fue puesto en práctica en rigor a partir de 180 días desde la fecha de la promulgación en el registro oficial. Sin más, comencemos. Para determinar lo que significa el error de prohibición en materia penal en nuestro ordenamiento jurídico, es menester traer a colación conceptos analizados previamente. Como ya habíamos revisado y según lo que determina el artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal, la infracción penal es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en el catálogo penal. En base a lo expuesto, en días anteriores analizamos lo que es el error de tipo, el cual es una teoría dogmática distinta al error de prohibición. En el error de tipo, este ataca a la tipicidad. Como ya lo prevé el Código Orgánico Integral Penal, la tipicidad es la descripción de las conductas penalmente relevantes. Es decir, la persona que determina que actuó al cometimiento de una infracción penal bajo el error de tipo quiere decir que cometió el acto por error o por ignorancia invencible debidamente comprobado. El error de tipo anula el elemento subjetivo del tipo penal llamado dolo. ¿Sí? En los casos en que existe error de tipo invencible, se elimina la responsabilidad penal, mientras que si existe responsabilidad atenuada, la persona responde bajo la modalidad culposa, como ya lo habíamos previsto en los casos que prevé la norma esta modalidad. Caso contrario, como ya lo habíamos revisado, es una conducta atípica y por lo cual no existe la infracción penal. Eso en respecto al principio de legalidad que rige nuestro ordenamiento jurídico. Por otro lado, el error de prohibición, que es el tema del día de hoy, ataca a la culpabilidad. Sí, infracción penal, conducta típica, antijurídica y culpable. Error de tipo ataca a la tipicidad. Error de prohibición ataca a la culpabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que comete o perpetra una conducta penalmente relevante lo hace por error o ignorancia al desconocer la ilicitud de su conducta. ¿Sí? Tiene un desconocimiento de antijuridicidad y como ya lo hemos revisado, para que una persona sea culpable tendrá que reunir los elementos de la culpabilidad. Y estos son la imputabilidad, el conocimiento de antijuridicidad y con lo cual existirá un reproche de conducta. ¿Sí? Al no existir esta situación, no se puede responsabilizar penalmente a una persona por el cometimiento de una infracción. Es decir, una persona puede cometer una conducta que sea típica, es decir, que esté prevista en el catálogo penal y tenga establecida una sanción. Antijurídica, que esté contraviniendo la normativa que prohíbe esa conducta, ¿no? Pero para que sea sancionado tendrá que reunir o ser responsabilizado por ese acto y reunir los elementos de culpabilidad. Concordante a lo expuesto, el artículo 34 del COI prevé como precepto normativo que la culpabilidad, que para que una persona sea responsable penalmente ante el cometimiento de una infracción penal, deberá ser imputable y actuar en pleno conocimiento de la antijuridicidad de su conducta. Imputable quiere decir que tenga mayor de 18 años, ¿sí? Y que no tenga trastorno mental, ¿no? Por ello, siguiendo la misma línea, el artículo 35 del COIP determina las causas de inculpabilidad, siendo estas manifestando que no existe responsabilidad penal en los casos de error de prohibición invencible,
y trastorno mental debidamente comprobado. El error de prohibición también tiene dos subtemas: el error de prohibición vencible y el error de prohibición invencible. En el error de prohibición invencible, la persona prácticamente no puede ser responsabilizada penalmente, ¿sí? Ya que no comprende la ilicitud de su conducta, como ya lo habíamos manifestado. Y en cuanto al error de prohibición vencible, la persona responde con la pena mínima prevista en el Código Orgánico Integral Penal, disminuida en 1/3. Esta es la diferenciación, y concordante a lo expuesto, el artículo 35.1 determina taxativamente que no existe o existe error de prohibición cuando la persona, por error o ignorancia invencible, no puede prever la ilicitud de la conducta, como ya lo habíamos manifestado. Si el error es invencible, no hay responsabilidad penal, y si el error es vencible, se aplica la pena mínima prevista para la infracción, reducida en 1/3. Eso lo manifiesta el COID de manera taxativa. En este momento es menester traer definiciones establecidas por diferentes estudiosos de esta teoría dogmática. Para el maestro Welser, la culpabilidad es la reprochabilidad de la configuración de la voluntad, es decir, solo aquello respecto de lo cual el hombre puede hacer algo voluntariamente le puede ser reprochado como culpabilidad. Para el profesor Claude Roxin, por su parte, determina que la culpabilidad fundamenta el reproche personal contra el sujeto de que no omitió la acción antijurídica, aunque pudo omitirla. Es decir, deducimos que la culpabilidad es el reproche que se hace al sujeto activo sobre un acto típico y antijurídico. Para el profesor Zaffaroni, el juicio de reprochabilidad para una persona al cometer un acto típico y antijurídico, pero no necesariamente culpable, no existiendo y dependiendo de la valoración probatoria en cuanto a la responsabilidad penal. ¿Ya? Según el profesor alemán Welser, manifiesta que la culpabilidad es la reprochabilidad de la resolución de la voluntad. El autor habría podido adoptar en lugar de la resolución de voluntad antijurídica, tanto si ésta se dirige a la realización dolosa del tipo, como si no aplica la dirección final mínima exigida una resolución de voluntad conforme la norma. Es decir, y en conclusión, podríamos determinar que el error de prohibición ataca al conocimiento de la antijuridicidad de la persona que perpetra la conducta. En cuanto al trastorno mental, el COIR en su artículo 36 claramente determina que cuando una persona, ante el cometimiento de una infracción penal, sufre o padece de un trastorno mental que nubla totalmente el entendimiento de la conducta que realiza, prácticamente esta persona solo puede ser sancionada mediante una medida de seguridad. ¿Sí? Esto hace alusión a prácticamente a un error de prohibición invencible, ya que este trastorno mental anula completamente el entendimiento de la persona que perpetra el acto. Concordante esta situación y continuando con la línea, en los casos en los que esta persona tenga disminuida su capacidad de comprensión por el padecimiento de un trastorno mental, esta solo podrá ser sancionada con la pena mínima prevista para el delito que se ha cometido, reducida en 1/3. Esto claramente hace alusión a un error de prohibición vencible, por lo cual establece la consecuencia jurídica para estas dos situaciones: para el caso del trastorno mental de carácter invencible y para el trastorno mental de manera en la cual se ha disminuido la capacidad en el entendimiento de la antijuridicidad de la conducta, y por lo cual se le sanciona con una pena atenuada, ya que se trata de un error de prohibición vencible.
Penal ha establecido una serie de reglas para sancionar a las personas que cometen una infracción penal, una conducta penalmente reprochable, bajo los efectos de una sustancia psicotrópica sujeta a fiscalización o han estado prácticamente consumiendo una bebida alcohólica. Es por ello que el artículo 37 en su numeral 1 determina que una persona ante el cometimiento de una infracción penal y ha estado bajo el consumo de estas dos situaciones por caso fortuito, prácticamente al estar viciado el conocimiento del sujeto activo de la persona que perpetra la conducta, no tiene responsabilidad penal. Esto en concordancia a lo que determina la teoría dogmática del error de prohibición invencible. Continuando con esta situación, el numeral 2 determina que la persona que perpetra una conducta y que ha consumido esta situación de la bebida alcohólica o de la sustancia psicotrópica sujeta a fiscalización de manera fortuita, pero el conocimiento ha sido disminuido considerablemente, pero no ha sido privado del conocimiento en su totalidad, esta debe ser sancionada con una pena privativa de libertad atenuada, es decir, con la pena mínima reducida en un tercio, como lo establece el error de prohibición de carácter vencible. ¿Ya? Tiene una sanción atenuada, como ya lo habíamos manifestado con anterioridad. Continuando con el numeral 3, si la persona no ha consumido la bebida alcohólica o la sustancia psicotrópica sujeta a fiscalización de manera que no ha sido de carácter fortuito, es decir, de su propia voluntad, pues esta situación no le excluye de responsabilidad penal, ni tampoco atenúa la sanción privativa de libertad establecida en el catálogo penal, ni tampoco lo agrava, poniendo como causa de exclusión lo previsto en delitos de materia culposa, delitos de tránsito, en los cuales se ha infligido un deber objetivo de cuidado y por lo cual siempre en estos delitos de carácter culposo, como son los de tránsito, el consumo de una bebida alcohólica o estar bajo los efectos de una sustancia psicotrópica sujeta a fiscalización siempre va a ser considerado como un agravante, ¿no? Y finalmente, en el numeral 4 del artículo 37 determina que si se premedita el consumo de estas dos situaciones, de la bebida alcohólica o de las drogas, para cometer un acto penalmente reprochable y con el único fin de posteriormente pedir una disculpa, claramente esto siempre va a ser considerado como un agravante. Con ello, prácticamente se han establecido las sanciones para las personas que cometen un acto bajo los efectos de una bebida alcohólica o de un consumo de sustancias psicotrópicas sujetas a fiscalización. Continuamos. Para entender de manera más clara lo que significa el error de prohibición como una teoría dogmática que elimina la culpabilidad ante el cometimiento de una infracción penal, traigo a colación un ejemplo. Supongamos que hay una convención de la CONAIE en la ciudad de Quito y se ha traído como invitado a un miembro de la comunidad aislada de la selva del Perú, de un indígena de la selva amazónica del Perú, el cual es una comunidad aislada que no tiene mucho conocimiento de cómo viven las personas en la ciudad. En este caso, una vez acabada la convención, le invitan a almorzar a la casa de su hospedador y con ello prácticamente una vez que acaban el almuerzo y toda esta situación, le quieren llevar al terminal para que coja otro bus con otros representantes, le van a trasladar a su ciudad natal, a su país natal, a través de una serie de viajes. Como ya conocemos nosotros aquí en la ciudad de Quito, pues arranchan los teléfonos de manera frecuente. Eso es un delito de hurto, ¿no? Entonces, en esta situación, bueno, dependiendo del bien jurídico protegido, si no supera el 50% de un salario básico mensual del trabajador, sería una contravención. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, va en el trolebús y le arranchan el teléfono al que le dio de comer al señor indígena de Amazónico del Perú.
Y es que al ver esa situación que le está sustrayendo un teléfono a quien le dio de comer horas antes, a quien le recibió con los brazos abiertos en su visita a la capital del Ecuador, pues saca un cuchillo artesanal y persigue al arranchador. Como corre, como está bien entrenado, lo atrapa y lo mata a puñaladas. Entonces, esta persona recupera el teléfono y le entrega a su legítimo propietario. Sin embargo, él piensa en su raciocinio que lo que hizo está correcto. Mucha gente dirá, actuó en legítima defensa, pues es debatible porque a mi criterio existe un exceso en la causa de exclusión de antijuricidad llamada legítima defensa. Si bien es cierto, actúa en protección de un bien jurídico protegido ajeno, de un tercero, pero existe un exceso porque la vida de la persona no estaba en peligro y por lo cual el daño ocasionado es más grave, más lesivo al bien jurídico que intentaba proteger. Entonces no sería la causa de exclusión de antijuricidad llamada legítima defensa la que se tendría que probar, ¿no? Más bien podríamos decir que es un error de prohibición de carácter invencible. ¿Por qué? Porque claramente la persona que perpetra el acto al venir de un mundo totalmente distinto, recordando que el Ecuador es un estado plurinacional, ¿no? En el cual existe el reconocimiento jurídico de las sanciones en las comunidades indígenas y estas situaciones, pero bueno, tampoco es el tema. Entonces, prácticamente esta persona, al no conocer, al desconocer la ilicitud de su conducta, él piensa que hay un justificativo para poder actuar de esa manera, porque en su comunidad, en el Amazonas, allá no existe policía, ni fiscalía, ni juzgado de lo penal, y por lo cual allá la persona que hurta o roba o sustrae una situación que no le pertenece, un bien jurídico protegido que no le pertenece la propiedad, prácticamente se sanciona con pena de muerte, ¿no? Entonces, él piensa esa situación y por lo cual estaríamos ante un error de prohibición de carácter invencible porque esta persona desconoce la ilicitud de lo que acaba de cometer, de la conducta antijurídica y por lo cual no puede ser sancionado y por lo cual la responsabilidad penal no se le puede ser susumible porque no reúne los requisitos de culpabilidad y por lo cual no podría ser responsable penalmente. Con ello, espero haber dado un ejemplo clarificador sobre lo que significa el error de prohibición de carácter invencible.